acordáis del año pasado? Al final Simón se vino de fiesta. ¡Acción! Va, vente a los premios Simón. Por favor, no me tientes. Premio Simón del Cine Aragonés 2018. Nosotras somos cine. Señoras y señores, con ustedes, Amor Pérez Bea. Buenas noches y bienvenidos a la 7ª gala de los Premios Simón 2018. Premios que otorga la Academia del Cine Aragonés. Gracias por estar aquí en esta magnífica sala Mozart y gracias también a los que nos estáis acompañando desde vuestras casas a través de Aragón TV. Yo soy Amor. Igual ustedes estaban esperando que presentara la gala Eva H. Ella no ha podido venir. Yo soy lo más parecido que han podido encontrar. Carmen Barrantes tampoco ha podido venir. Irene Alquézar tampoco, me alegro porque eso significa que mis compañeras actrices pues no paran de trabajar y así tenemos más posibilidades de estar aquí las jóvenes promesas como yo. Bueno, tengo 3 razones de peso para estar aquí de presentadora. Primera, yo interpreté a Silvia Pinal en esa escena que sale en Simón del Desierto, con un cordero en brazos, barba y una teta fuera. Segundo, yo conocí a la mismísima Silvia Pinal, órale, que fue musa de Buñuel. ¿Buñuel de dónde es? De Teruel. Y yo existo porque soy de Teruel. ¡Buah! Existe. Y la tercera y más importante, yo he trabajado mucho con Gabriel Latorre, nuestro homenajeado de esta noche, con el premio de honor, Simón de Honor. En fin, que estaba predestinada a presentar esta gala. Además, este año estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida porque la Academia quiere reivindicar los papeles de las mujeres en el cine, en el mundo del cine, todo lo de las mujeres. Y es que por fin algo está cambiando, ¿eh? Que no hace ni un mes que hablé con Pedro. No, con Pedro Sánchez no. Con Pedro Almodóvar tampoco. Con Pedro, nuestro presidente Sánchez, que soy la Pérez. ¿Cómo va eso de la paridad? Va muy bien, amor, va muy bien. He puesto todo ministras. Y le dije, no te vengas arriba y pon algún ministro. Y lúcete con la cartera de Cultura. Y vaya que se lució. En una semana puso 2 ministros de Cultura. Y hablando de cultura, buenas noches, Fernando Ribarés. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por estar aquí, de verdad. ¿Te has preparado alguna canción este año? ¿No? Bueno, si me la cantas, que sea de amor, ¿eh? Bueno, si hay tiempo la cantas y si no, pues me la susurras. Hombre, ¿qué tal? ¿Y tú has escrito algún poema, pero de amor? Es Queen. Bueno, ¿no está el alcalde que estoy mirando? ¿El alcalde no ha venido? ¿No ha podido venir? Ah, bueno, no importa, ¿eh? Es que quería decirle algo. Una cámara, que seguro que nos estará viendo desde su casa. Bueno, ahí. Señor alcalde, a usted solo quiero decirle una cosa. Todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Primer punto, elecciones. Segundo punto, novedades. Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho.
Primero, ¿quién se presenta puta? Amanece, que no es poco. Una gran película con una demoledora crítica social, mucho humor surrealista y frases legendarias que todos hemos dicho alguna vez. Como vais a ver, ahora a las mujeres no se les nomina por adúlteras o monjas. Y esta noche tenemos unas cuantas mujeres nominadas a la mejor producción, mejor guión, mejor producción. A ver, Gala Gracia, ¿dónde estás? ¿No estás, Gala Gracia? ¡Ah! Hola, Gala. Buenas noches. Estás nominada a la mejor dirección, mejor guión y mejor cortometraje por El color de la sed. Nos muestras aquí o nos quieres contar la durísima sequía que sufre un ganadero. Una pregunta. ¿Has pensado en hacer alguna comedia? La gracia ya la tienes, Gala Gracia. Gala, otro nombre muy apropiado para hoy. ¡Qué gracia! Gala Gracia. Me encanta. Isabel Mateo. ¿Dónde está Isabel? Isabel Mateo. ¡Ay, ahí! Hoy otra joven y valiente directora. En tu cortometraje Némesis, tu protagonista se enfrenta a una alternativa, a dos alternativas, antes que la encuentren en su casa. ¿Esconderse o enfrentarse? Una curiosidad. ¿Habrá una segunda parte? ¿Sola en casa 2? Ahí lo dejo. Mucha suerte. Verónica Sáenz. Verónica Sáenz. Verónica Sáenz. Buenas noches. GURS, Historia y Memoria. En tu documental nos cuentas cómo muchos aragoneses tienen que huir a Francia tras la guerra civil. Un tema refugiados, un tema de actualidad. Y también necesito que me digas, ¿vas a hacer algún final feliz en tu próximo documental? No me contestas ahora. Ahí lo dejo. Buena suerte. Vicky Calavia creo que no está, ¿verdad? No está, ¿no? ¿Pero dónde? No. Ah, ¿ves? Yo lo veo aquí, bueno, entre tinieblas, pero lo veo. Y digo, aquí la rubia no está. Que esa es una experta ya aquí, ¿eh? Bueno, ya está también nominada con María Moliner, Tendiendo Palabras. A ver si le dicen algo la RAE y les pasa alguna palabra que ellos no tengan. Bueno, y en producción también tenemos a dos mujeres, Camino Ibarz, por Vergüenza, y Estela Rasal, por El color de la sed. Mucha suerte, chicas. Y es que algo está cambiando, ¿eh? Algo está cambiando. Ya nadie se cree que los hombres de hoy no lloran, porque sigue habiendo violencia de género, como el crimen de Caspe, y eso nos da vergüenza. Grupo 2, homicidios, sabe bien de lo que estoy hablando. Somos compañeros, tenemos que caminar juntos, de la mano, hombres y mujeres, para que esto no sea el viaje en la oscuridad, y de lo contrario sería una incierta gloria. Somos compañeros, no némesis, aliados, no enemigos. Solo desde la acogida podremos salvar nuestras diferencias. Que una mañana de invierno sintamos que hemos borrado el color de la sed, para que no haya más sed de justicia. Que no nos perdamos, que desaparezcan de nuestras noches las pesadillas de Cajal y no ser rescatados por el buen samaritano. Que desaparezcan por una vez todas las pesadillas. Que como GURS, Historia y Memoria podamos salvar nuestras dudas y recordar nuestros recuerdos. Que como dice Local 7, el camino se hace caminando. Mucha suerte. Que comience la fiesta del cine aragonés. Es un deseo de amor. I've seen the world.
crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I ¿Qué pasará, no? nothing but my aching soul? I know you will. I know you will. I know that you will. You still love me Bueno, ¿me enseñas la casa? when I'm no longer De repente el tío saca un cuchillo de cocina así, enorme, y se lo da a mi padre. lit it up as my stage now, channeling angels in the new age now, hot summer days, rock and roll, Aunque me metan 30 años en la cárcel, tengo la conciencia tranquila. show, and all the ways I got to know your pretty Creía que no ibas a tener valor. electric soul. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got ¿Quieres saberlo? En realidad, aching soul? sí, soy padre. I know you will. I know that you will. Will you Los hombres de verdad no lloran, Iván, when I'm no y menos en público. Mamá, ¿qué vídeo es esto? 6.000 visitas. Y qué guapa te veo. Dear Lord, when I get to heaven, please let me bring my man. When he comes, Qué tell buena me that idea you'll let tenemos him hacer. in. Father, tell me if you can. All that grace, all that body, all that face makes me wanna party. Por favor, le ruego que no me juzgue. He makes me shine like diamonds. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but Ha sido muy duro para todos, aching soul? pero tu pesadilla I know you está a punto de terminar. I know you will. I know that you will. Pero antes conoceré, destrozaré. Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know Madrid, Real Madrid. Sí, mi hermoso. that you will. Todo lo que hemos sufrido, la entereza que hemos mostrado, es lo que nos llevará a la victoria. Dios le diga, alcalde. Will you still love me when I'm no Yo le contesté que no, que me llamaría un defensor de la libertad. Will you still love me when I'm not young and beautiful? Comencemos con el primer premio de la noche, premio al mejor vestuario. Pero antes quiero detenerme en estos 6 maniquíes que nos van a estar acompañando durante toda la gala, confeccionados por Sastrería Cornejo, confeccionados para unas películas que seguramente todos recordaréis. Ana Karenina, el perro del hortelano, Ágora, El rey pasmado, Medianoche en París y La niña de tus ojos. Entregan el premio a mejor vestuario Humberto Cornejo, Sastrería Cornejo, y Estela Garro, Tienda Takatuka. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer, tanto para Humberto como para mí, estar esta noche en esta fiesta del cine aragonés. El vestuario es una parte fundamental de nuestra vida cotidiana y también de la ficción. Los nominados al mejor vestuario de los premios Simón son...
¿Has visto en sobre la José Luis? Vine aquí en el cuartel. José Luis lo conozco, pero no lo he visto. Dios mío, que estoy bien. Viviendo aquí en el coche. Unos pobres vagabundos. No es lo mejor para mi espalda. Pobrecito, es que lo va a pasar mal. Justo. Como sintiendo pena Justo. por él, ¿sabes? Pero qué pena, ni qué pena. No tiene sentido. ¿Y este? Me dio algo que pensaba que no existía para mí. Me dio esperanza. Ella es medium. Hemos realizado ya varias sesiones. Y la ganadora al premio Mejor Vestuario es Ana San Agustín por Una mañana de invierno. Buenas noches. Hoy mi madre no ha podido venir, estaba trabajando fuera y me ha pedido que os lea esto. Quiero agradecer este premio a la ACA por su labor en favor del cine aragonés y por apoyar con sus votos mi trabajo. A Roberto Roldán y a Factoría por confiar en mí y en mi maravilloso equipo. Y a todos y cada uno de los compañeros de rodaje con los que dimos forma a un CD Una mañana de invierno. Y quiero dedicárselo a las víctimas y a sus familiares que sufrieron este terrible atentado. Y a Pablo y a mi hijo Diego, al que he engañado para leer estas líneas y que son los que sufren mis excesos de creatividad y mis ausencias. Os quiero. Gracias. ¡Premio! Enhorabuena. Qué majo, cogiendo ya el testigo. Premio al mejor guión. No sé si fue antes el huevo o la gallina. Lo que sí sé que el guión es lo primero y fundamental que se necesita para emprender cualquier proyecto cinematográfico. Imprescindible enumerar bien las páginas. Entregan el premio a mejor guión Eva Magaña, periodista y actriz. Vicky Calavia, directora y promotora cultural. Los nominados a Mejor Guión Premio Simón 2018 son... Una vidente. Adivina qué adivinó la divina. Ni idea. Bueno, pues... Yo lo tenía. Mucho mejor que la nueva. ¿Dónde va a parar? Y aquí jugaba yo. Solidarios, si no tienen ni puta idea de lo que significa ser solidarios. Que esta gente lo único que quieren es que les admiren y que les aplauden. Y tía, les aplauden por eludir. Bueno, y el premio al mejor guión es Lucas Castán, Los hombres de verdad no lloran. Qué bonito es. Bueno, muchas gracias por este premio. La verdad que a mí el guión es la fase de todo el proyecto que más me agobia, me vuelve un poco loco. Simplemente quería compartir este premio con el Cubil Oaxaca, que es donde nace esta historia y al final donde acaba consolidándose. Muchas gracias.
los pueblos de Aragón tiene una capacidad extraordinaria para generar gente completamente insólita. Calanda da a Buñuel, Fuendetodos a Goya, la Almunia de Doña Godina a Florian Rey. Escuchad esto que es muy interesante. El porcentaje que la UNESCO establece como de aproximación a la igualdad es de un 33%. Según un estudio de CIMA, solo el 26% de los cargos de responsabilidad en la industria nacional del cine lo desempeñan las mujeres, frente a un 74% que lo desempeñan los hombres. Por áreas, los datos son los siguientes. Dirección, 16 de cada 100 mujeres. Guión, 17%. Y producción, 26 de cada 100. Bueno, aquí ya subimos un poquito, ¿no? Un poquito. Fotografía, 2 de cada 100 mujeres. Música, un 8%. Y solo 7 de cada 100 en sonido. Por no hablar de efectos especiales. 3, nosotras. En fin, no queremos aburrirles con más cifras. Solo en el área de dirección artística hay un porcentaje real de igualdad. El resto de las áreas sigue siendo de población masculina. Salvo peluquería, maquillaje y vestuario, que son femeninas. Continúa siendo una cuestión de rol, de género. Y debemos comprender que el talento no entiende de género. Muchas jóvenes sueñan con ser directoras de cine. Solo el 20% lo consigue. Si es que la escasez de referentes femeninos no anima a nadie. Desde luego, a mí no. Además, según el estudio de CIMA, se invierte menos en dirección y en producción en la del cine escrito y dirigido por mujeres. Da la sensación de que se sigue desconfiando de una historia que va a contar una mujer. Pero no porque haya menos interés del público, sino porque hay menos inversión. Es cierto que las cosas van cambiando. Pero los recursos necesarios para que nuestra voz se escuche siguen en las mismas manos y tienen un concepto y un diseño pues todavía muy restrictivos. Para que haya igualdad, debe haber igualdad de condiciones a la hora de hacer una película. Si a todos nos parece mal que las mujeres cobremos menos por falta de reconocimiento, de apoyo o de oportunidades, tenemos que tomar medidas activas. Eso significa empezar a cambiar el relato cultural. Comencemos a poner a las mujeres en el centro de las historias. ¿Qué? ¿Probamos? Las mujeres, no como objeto de deseo, sino como las que desean. No como las que sufren, sino como las que arrancan energía. Las que toman decisiones y las que emprenden aventuras. Dado que este ambiente cultural nos marca, cambiémoslo, pero entre todos. Sí, es que deberíamos aprovechar todo el talento de la sociedad. Y ya he dicho, el talento no tiene género. Liberemos ese talento. Oculto por una razón de género. Y mostrémoslo al mundo. Consolidemos los referentes femeninos en el cine. Pues sí, hagámoslo. Pero de verdad. Oye, ¿tú qué escribes? ¿Por qué no creas una nueva historia? Yo ya tengo una idea para un guión estupendo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No nos lo ha dicho? ¿Cuenta? Bueno, venid que os lo cuento a vosotras, que no quiero que me lo copien. Mira, es la historia muy sencilla de una mujer que tiene 40 años. ¿Has visto qué sofisticadas? Como las de cabaret. Maravillosas actrices. Nuria Herreros, Luisa Peralta y Amparo Luberto. Vamos con el premio a la categoría especial. Este premio de la categoría especial incluye de todo un poco. Es lo que suma en una película: maquillaje, peluquería, dirección artística. Vamos, que es un premio muy bien repartido. Y este año viene con Oscar. Entregan el premio a mejor categoría especial Pilar Muñoz, Asociación Don Jaime, y Óscar Monzón, productor, editor
y ganador de un Oscar con un software que se ha utilizado en más de 200 películas, entre otras El Señor de los Anillos. Los nominados a la mejor categoría especial de Premio Simón son... Pues míreme. Ay, muy bien. ¿Quién es Fernando? Mi hermano. ¿Dónde estás? Bien, sigamos. ¿Estamos todos de acuerdo en que las marcas encontradas en cara y cuero cabelludo pudieron producirse con una llave inglesa? La llave inglesa, la herramienta favorita. Y la ganadora en esta categoría es Ana Brunet. Bueno, obviamente yo no soy Ana Brunet. Soy Ángel Martínez, el director del corto, y ella no ha podido venir y pues no lo esperábamos para nada. Ana Brunet es una mujer también, lo digo porque... pues eso. Ella me ha pedido que leyera algo en el remoto caso que le dieran el premio. Yo lo voy a obedecer porque si no me matará. Voy a hacerlo todo rápido que pueda y, en fin. Bueno, pues dar las gracias por las nominaciones que ha tenido anteriormente el año pasado también. Después de 32 años trabajando como freelance y viviendo de eso, porque no hace otra cosa. Ahora que me lo dais, va y no he venido. Esto ya es de ella. No quiero abusar, solo desear que esto se vaya ampliando. Bueno... Y el año que viene, las nominaciones de los cineastas no solo estén en los productos televisivos respaldados por grandes productoras nacionales, sino también los teatrales, aunque sean chiquitos y sin grandes ayudas. Y así ya se producirá la gran eclosión. Y en la categoría extraña esta de cajón desastre, churras y meninas, podrá estar también regiduría, audiovisuales, proyectados, mejor texto adaptado y quién sabe qué más. Y desear que dirección artística tenga categoría propia, por favor, eso también lo pido yo. Que no quería abusar. Doy las gracias, por supuesto, a todo el equipo de Las Pesadillas de Cajal. El cine es un trabajo de equipo. Siempre quiero dar las gracias a mis compañeras y amigas Arantxa Ezquerro y Vigina Maza, ya que su trabajo está presente este año, aunque no estén en las nominaciones. Y bueno, hice de Juan Ángel que se calle y que diga lo que quiera. Yo voy a añadir pues eso, saludar a mis hijas, a mi mujer y esto. ¿Vale? Premio al mejor montaje. Enhorabuena. Esto va muy bien, muy rápido, muy bien, muy me gusta. Me encanta cuando oigo eso de no te preocupes, esto luego lo arreglamos en postpa. ¿Por qué? Porque a veces se arman muchas gordas, ¿verdad? Y te tienen que hacer alguna solución. Bueno, el premio a mejor montaje, entregan el premio a mejor montaje Patricia Roda, directora, productora y vocal de la Academia de Cine Aragonés y CIMA. Y Javier Hernández, decano de Comunicación de la Universidad San Jorge. Buenas noches. Los nominados en esta edición de los premios Simón al mejor montaje son...
tú oyes semejante bomba y es muy difícil pensar que es otra cosa que no sea un atentado terrorista. Estar, digamos, para que las notas salgan bien y interpretar con sensibilidad. De tren y autobús. Tenemos motivos para pensar que sigue en Zaragoza. No tiene ni coche ni carnet de conducir. Además, existe una alta probabilidad de que nuestro principal sospechoso... Oiga, ahí no se puede parar. El premio al mejor montaje es para... Suspense. Antonio Hurtado, 11D, una mañana de invierno. Bueno, yo tengo algo preparado por aquí. Muchas gracias a la Academia por el premio y gracias también a Natalia por quedarse esta noche con los chicos y a Chema por quedarse con la perra y las gatas. Me gustaría mencionar a los que colaboraron en el montaje de este documental, a Toño y Maxi, responsables del montaje de la película 11D, a Pablo Pellicer, grafista del documental, y a Rocío, Martina, Guiomar y María José, las redactoras que estuvieron guiándome en todo momento, y gracias también al resto del equipo. Saludos, muchas gracias. Criadas y señoras, el color púrpura. Mujercitas, gorilas en la niebla. La voz dormida, las 13 rosas. Conocidísimas películas de temática femenina. O sobre la vida de alguna mujer. Todas ellas hechas por hombres. Por suerte, también le sonarán otras películas. Igualmente muy conocidas. De tu ventana a la mía, El patio de mi cárcel. Te doy mis ojos, Cumbres borrascosas. En tierra de hombres, Mi vida sin mí. A las 5 de la tarde. ¿Qué? A las 5 de la tarde. ¿Esa? A mí esa no me suena. A mí tampoco. Porque es iraní. De Samira Malbalbaba. Mira. La tenéis que ver. Es una mirada muy limpia y clara sobre el desvelarse la mujer tras la caída del régimen talibán. Esto de desvelarse te refieres a quitarse el velo, ¿no? Sí, a quitarse el velo. La tenéis que ver. Es Lorca en Afganistán. Lo que está claro es que las mujeres venimos pisando fuerte. Y es a nivel mundial, ¿eh? También en Irán. Margaret von Trotta, en Alemania. Entre sus películas más premiadas, Hannah Arendt, sobre la vida de la filósofa judeo-alemana. La conocen, ¿no? Nadine Lavaki, Líbano. Un cortejo de mujeres de negro, de distintas religiones, lloran a sus hombres perdidos por la estúpida guerra. Su película premiada, ¿y ahora a dónde vamos? Nominada en el 2005, Agua, de la indio-canadiense Deepa Mehta. En ella casan a una niña de 8 años con un moribundo que muere esa misma noche. ¡Qué barbaridad! A la niña le afeitan la cabeza e ingresa en un ashram para viudas, donde deberá pasar el resto de su vida. Bueno, volvamos a España, porque España no va a la zaga. Iciar Bollaín, Belén Macías, Isabel Coixet. Te doy mis ojos, El patio de mi cárcel, Mi vida sin mí. Mujeres que escapan en medio de la noche con su hijo de 9 años para huir de un marido que las maltrata. Mujeres que en el patio de la cárcel encuentran la libertad que nunca habían tenido. O mujeres que simplemente, por saber que les queda poco tiempo de vida, descubren el inusual placer de vivir.
historias sobre mujeres. Contadas por mujeres. Y que han dado como resultado películas realmente buenas. Sí, tan buenas como las de sus compañeros. Sí, sí. Hay más. Leticia Dolera y sus requisitos para ser una persona normal. Sí. Mira, una deliciosa comedia en la que la protagonista pues trata de ser eso, una persona normal. O Carla Simón y su verano 1993, donde cuenta el primer verano con su familia adoptiva, pero visto desde la perspectiva de una niña de 6 años, la protagonista. O Nelly Reguera, con María y las demás, donde María siente desmoronarse su vida cuando su padre, del que lleva cuidando 20 años, ojo, desde que ella tenía 15, anuncia su compromiso con su enfermera. Hombre, si no lo han hecho ya... Hay que verlas, ¿eh? Sí, hay que verlas, por supuesto, pero no se pueden olvidar de Aragón. Sí, Paula Ortiz, de Tu ventana a la mía y La novia. 3 nominaciones a los Goya y ganadora de 2 por La novia. Mercedes Gaspar, ganadora de un Goya en 1995 y nominada en otras 2 ocasiones, 2. O Blanca Torres, que junto a Gabriel Velázquez fue nominada al Goya a la mejor dirección por Análisis de sangre azul. Como se puede observar, esto está cambiando. Sí. Durante mucho tiempo apenas había mujeres que se plantearan hacer cine. Quizá sus expectativas se vieran reducidas por cuestiones educacionales, sociales. Como digo, esto está cambiando. Afortunadamente. Que sí, que hay que creérselo. Que hay que reivindicar la capacidad, la enorme capacidad de las mujeres para sacar adelante grandes proyectos. Es importante que la industria confíe en las mujeres y en sus historias. Porque, como pueden ver, nosotras también tenemos mucho que decir, ¿eh? Pero mucho. Una barbaridad. Si es que llevamos calladas tanto tenemos que tiempo. decir una jartada. No nos van a callar ni debajo del agua. Estupendas actrices Ana Marín, Carmen Marín y Ana Pérez de Saracho. Llega el premio a la mejor fotografía. La fotografía es el fundamento del cine. Mediante la fotografía, las películas nos hablan. Entregan el premio a mejor fotografía Moisés Rodríguez, subdirector del canal 24 Horas, y Ramón Lasaosa, Festival Internacional de Cine de Huesca. Buenas noches, es un placer estar en estos premios tan importantes y además, como vemos, Ramón va para la ocasión para entregar uno de los premios más bonitos y sobre todo más importantes dentro de una película. Los nominados al Premio Simón del cine aragonés a la mejor fotografía son... Me dijo luego, me dice, coge y me dice, imagínate que te pasa a ti. Es que es muy tía, fuerte. y se queda tan ancho. Se lo tragarán. Sí, dígame. Escuchar y observar estas montañas puede llenar mi cabeza. Y el ganador es Dani Vergara por El color de la sed. Y además pesa, además de bonito, sí. Bueno, yo no preparo nunca nada que no sea un rodaje, así que, pues nada, voy a ser breve. Se lo voy a dedicar
principalmente al equipo de cámara y luces que ha hecho posible esto, porque ese premio es tanto mío como de ellos, y a todo el equipo artístico del Color de la SER, a Gala, por supuesto, por darme la oportunidad de brindarme el poder hacer su historia y recrearla como lo hemos hecho. Muchas gracias, también a mi familia, por supuesto, que han venido para verme. Enhorabuena. Premio a la mejor interpretación. ¿Y qué decir de las que ponemos y los que ponemos la voz, la vista, el cuerpo, las entrañas, las vísceras, los nervios, los actores y las actrices? Entregan el premio a mejor interpretación Tachun Trallero, Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, y Javier Pormar, representante de la marca Cerveza Ámbar. Muy buenas noches. Es un verdadero placer para Cervezas Ámbar acompañar a la Academia del Cine Aragonés entregando estos premios Simón. Y es un placer hacerlo acompañado de Tachun Trallero. Estoy aquí representando al Sindicato de Actores y Actrices de Aragón. Y tengo una buena noticia. La Comisión del Congreso ha aprobado por unanimidad el Estatuto del Artista. Estamos un poquito más cerca de que se convierta en ley. Una ley que dignificará nuestra profesión y equiparará nuestros derechos laborales con el resto de los trabajadores. Así que hoy es una doble alegría entregar el Simón a la mejor interpretación. Y los nominados son... Años lamentando estar viva, porque yo he querido matarme muchas veces. ¿Y sabes por qué no lo hacía? ¿No sabes? El pasado 28 de octubre. Me extraña que no lo sepas, porque tú estabas ahí. Hemos sufrido. La entereza que hemos mostrado es lo que nos llevará a la victoria. Dios lo oiga, alcalde. Lo tenemos de nuestra parte. Me había dejado ahí. Se había alargado en 600. Y el premio es para Carmen Gutiérrez. Muchísimas gracias por este premio. Me hace una ilusión loca, porque bueno, fue un rodaje muy bonito, muy intenso. Quería dar las gracias a todo el equipo, que están todos por allí, guión, maquillaje, todos, producción, dirección. La verdad que fue muy, muy emocionante y muy bonito, y sobre todo por poder trabajar por fin en Zaragoza, porque bueno, yo me fui hace 25 años de aquí. Porque en ese momento, cuando yo decidí ser actriz, era muy difícil hacer carrera aquí. No había escuelas de teatro, ni de cine, ni había productoras, por supuesto, ni nada. Y es maravilloso ver cómo han cambiado las cosas. Espero que solamente sea el principio, que ahora ya empiece a haber muchísimos rodajes aquí y haya mucho movimiento, porque creo que hay mucho talento y creo que hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas en Zaragoza y en todo Aragón. Y quería también dar las gracias a la Academia, por supuesto, por haberme votado y por toda la acogida que estoy teniendo. Y a mi familia, a los que me aguantan cada día, que están ahí, Luis, y a mis hijos. Muchas gracias.
Ay, a veces la realidad supera la ficción. Menos mal que la ficción muchas veces suaviza la realidad. Es que estaba leyendo una noticia y no sabía si era realidad o ficción. La noticia era la siguiente. Actriz de 42 años interpretará a una mujer de 42 años. Una gran noticia, ¿eh? Porque a las actrices, no sé, se nos exige como estar eternamente jóvenes. Ahora, las actrices de 18 años interpretan papeles de 30. Las de 30 interpretan papeles de 50. Y las de 50, bueno, los papeles de 50 y todos los demás los hace todos Luisa Gabasa. ¿Qué pasa, Gabasa? Bueno, un beso desde aquí, Luisa, con mucho amor. Y a todo este nutrido grupo de directores y directoras, un poquito de por favor, que si los hombres están interesantes con el pelo cano y la barba blanca, pues las mujeres también. Bueno, lo de la barba es optativo, ¿no? ¿Qué tal van los nervios de los que estáis todavía esperando ser premiados? Un consejo, respirad, sonreíd por si os pilla la cámara y abrid bien la mente. La mente es como un paracaídas, si no lo abres no sirve para nada. La primera persona en dirigir una película de ficción gozó de una poderosísima mente, abrió bien su paracaídas, inventó el lenguaje cinematográfico, planos, iluminación, montaje, caracterización, efectos especiales, el género de ciencia ficción y el oficio de productor ejecutivo. ¿Sabéis quién fue esa persona? ¿Alguien de la sala? ¿No? No, ese listo, no fue Georges Méliès. Fue una mujer, Alice Guy. ¿Cómo se puede borrar de los anales de la historia a alguien que ha dirigido 1000 películas? Alice fue la primera cineasta en hacer cine narrativo, en hacer de su profesión su modo de vida. Luchó para ser reconocida como directora y productora. Sí. También tengo que decir que sus colegas de la época la respetaron mucho y la valoraron. En fin, ¿qué fue? Pero los que escriben la historia, la borraron de ella. Todas sus películas fueron atribuidas a su marido o anónimas. ¿Motivo? ¿Ser mujer? Bueno, con el objetivo de visibilizar a las mujeres, de darles voz, la mayoría del equipo artístico y técnico de esta gala somos mujeres. Detrás de nuestras voces hay muchas más que están clamando por ser oídas. Y es preciso rescatarlas porque es necesario tener referentes femeninos, como tenemos referentes masculinos. Mujeres no solo actrices, directoras, productoras, guionistas, mujeres internacionales, nacionales, aragonesas que lucharon por hacerse un hueco y por tener el sitio que les correspondía. Cualquier persona que por su condición sufra un trato de desigualdad, es necesario que la oigamos. Por eso, hoy están con nosotros Frederica Segor-Mas, Ana Mariscal, Natividad Zaro, guionista estadounidense, directora española y autora aragonesa de principios del siglo XX. Catherine Bigelow, la primera mujer en ganar un Oscar a la mejor dirección. Solo 11 años más joven que Pilar Miró. Isabel Coixet, Mercedes Gaspar, Natalia Moreno, Paula Ortiz, Vicky Calavia, Yolanda Liesa, Patricia Roda. Aquí y ahora no están todas las que son, pero son todas las que están. No somos mujercitas, ni criadas y señoras. Somos la voz dormida que despierta.
Bueno, vamos con el premio a la producción, que ya sabéis que lo inventó una mujer. Esas personas que lo hacen todo, ¿verdad? Si no fuera por ellas, no se podría sacar ningún proyecto. Entregan el premio a Mejor Producción a Aurora Lago, vicepresidenta de APROAR, Asociación de Productoras Aragonesas. Y Ana Mora, Muestra de Cine de Mujeres de Huesca. Buenas noches. Los nominados al Premio Simón a la Mejor Producción son... Es que estoy por ir en bragas, te lo juro. Es que deberíamos haber ido donde nos dijeron estas. La tienda esa que hay allí. Y es que encima mis padres están bien pesados. Gracias. A ti, Medardo. Que tengas un buen día. Igualmente. Pirineos Atlánticos, del otro lado de la montaña, se encuentra la localidad francesa de Olorón de Santa María. Hasta sus días. Estar, digamos, para que las notas salgan bien y interpretar con sensibilidad. La ganadora es Estela Rasal. Bueno, muchas gracias. La verdad que me he quedado sin palabras y eso en mí es bastante difícil, porque no me lo esperaba, pero bueno, muchas gracias a la Academia y bueno, muchas gracias al equipo, sobre todo a Gala, por su talento, por su sensibilidad y también por su nivel de exigencia, que yo creo que hace que las cosas sean mejores. Me gustaría también compartirlo con Anika y con Sebas, que son como puestos que nunca optan a nominaciones, son tan importantes, ayudante de dirección y jefe de producción. Y bueno, a todo el equipo en general y en especial lo quiero compartir con mis hermanas y mis hijos, bueno, porque me siguen el ritmo y eso es difícil. Gracias a todos. Enhorabuena. Premio a la Mejor Dirección. Solo desde una absoluta locura se puede albergar estos deseos de sacar una dirección. Dicen que junto a los guionistas son los padres de la criatura. Entrega el premio a Mejor Dirección Raquel Vicente, actriz turolense en representación de Rally Desafío Buñuel. Y Leonor Bruna, directora de la escuela Un Perro Andaluz y secretaria general de ACA. Buenas tardes. Como secretaria general de ACA, debo deciros que es un orgullo tener esta sala tan llena y tenemos la sensación de que la gala está gustando. Al menos eso parece. Por favor. Buenas noches. Las nominadas y los nominados a Mejor Dirección en los Premios Simón 2018 son... Espera. Lo tengo yo. Sí, por favor. No puedo cogerte el diploma, pero ¿qué dices? ¿Por qué no? Pues no sé, ¿y la foto? ¿Voy a salir yo en la foto tuya con tu diploma? ¿Pero qué pasa con la foto, tía? ¿Qué puede pasar? ¿Te suena?
el ganador o ganadora de esta edición es Gala Gracia por el color de la sed. Bueno, muchísimas gracias. Me he traído un poco la chuleta porque sabía que me iba a poner muy nerviosa si esto ocurría. Quería dar las gracias a la Academia por este premio y también a mis compañeros de nominación, que me parece que son todos los trabajos muy merecidos. Fue un rodaje muy difícil. Tuve que dirigir animales y eso es muy difícil. Y tuve un gran equipo de gente. Todos los que están sentados allí y muchos que no han podido venir. En créditos y también todos los ganaderos que me ayudaron. Ha sido increíble. Sin ellos todo esto no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias. Y espero que si no lo habéis visto podáis ver el corto pronto. Gracias. Nos dejan muchos recuerdos y muchos trabajos que desde luego los van a hacer perdurables en nuestros corazones. Y ahora llega el momento de presentar a nuestra embajadora de la gala. Bueno, tengo que decir que es una mujer que se define como luchadora por la cultura y las mujeres. Una actriz que ha sabido mantenerse con más de 50 años pues en el cine, la televisión, el teatro. Y es que de repente a veces pasa esto en los directos, que no sé si está nuestra embajadora. ¿Sí está nuestra embajadora? Las embajadoras, ya sabes, viajan tanto que a veces, pues yo qué sé, pues que les hayan cogido una valija que no llega a tiempo, que sí, ¿no? Es que si no, pues igual pasamos para que esto no se dilate. Dirección. Les podría hacer un monólogo, pero bueno, no lo sé. Si no, cambiamos. Bueno, que sí, que con ustedes vamos a recibir, de verdad, con un fuerte aplauso a Gemma Cuervo y a nuestro presidente de la Academia, Jesús Marco.
Micrófonos. Hola. Hola. Gracias. Lo malo de la edad es que te quita cosas. Yo no puedo hablar ahora. Me falta oxígeno. ¿Qué le voy a hacer? Gracias. Muchas gracias por vuestro aplauso, muchas gracias por vuestro cariño y muchas gracias por lo que sois. Muy bellos, muy bonitos. Así es así. Gracias. ¿Tú también? Bueno, voy a ceder el micrófono a nuestro director de la Academia. Y estoy muy feliz de estar con vosotros a lo que dure. Señor concejal de Economía y Cultura, señora consejera de Educación, Cultura y Deporte, señor director general de Cultura y Patrimonio, con vuestro permiso, académicos, nominados, nominadas, compañeros de la Academia, amigos en general, público, el hecho de veros hoy aquí, juntos ya, nos hace creer a los de la Academia que algo estaremos haciendo bien, me imagino. Un año más, y gracias, y hay que decirlo, al apoyo del Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido posible que tengamos esta fiesta del cine aragonés. A ellos, y hay que nombrarlos también, se suman las colaboraciones del Ayuntamiento de Huesca, el Ayuntamiento de Teruel, las aportaciones y patrocinios de Aragón Televisión, el Sindicato de Actores, Ámbar, la Asociación Don Jaime, la Universidad de San Jorge, Cebado y Atmósfera Eventos. Así como un puñado de colaboradores que habréis podido ver en las proyecciones, que nos han refrescado, nos han vestido, nos han adornado, nos han acomodado, nos han diseñado y nos han difundido. También querría hacer, por supuesto, una mención muy grande y especial a todos aquellos que han trabajado desde hace meses, desde la Academia, para que este día fuera posible. Y pediría un gran aplauso para ellos, por favor. Y es que este año se nos ha pasado volando. Y yo pensaba, ¿y por qué se nos ha pasado este año tan deprisa? Y es que porque no hemos parado de trabajar. Una vez que superamos el año pasado las agujetas de los premios Simón, de la última edición, ya estábamos trabajando para la próxima. Y eso es verdad porque al día siguiente estábamos dándole mal al director de este auditorio pidiendo el día ya para este año. Y no sé, es que, ¿por qué hacemos esto? Pues yo creo porque creemos, cada uno de los miembros de la Academia, creemos que hay talento, hay ganas, hay, no sé, esa energía especial que debe tener el Cierzo y no tenemos que avergonzarnos para nada de lo que aquí en Aragón se está haciendo. Durante este año hemos mantenido viva la colaboración con los festivales aragoneses. Unas veces hemos aportado jurados, otras hemos participado de modo activo en mesas de trabajo, en proyecciones específicas, hemos entregado premios o simplemente hemos acompañado y apoyado con nuestra presencia sus iniciativas.
Durante este tiempo, y también lo debo de decir, nos hemos pateado los organismos oficiales susceptibles de concedernos ayudas para el audiovisual. Ya sé, señora consejera y señor concejal, señor director general, que a veces somos un poquito pesados. Entonces aquí yo quisiera públicamente decirles que lo vamos a seguir siendo, por el bien del audiovisual aragonés. Siempre que tenemos ocasión y estamos tan orgullosos de lo que en esta comunidad se hace, lo intentamos divulgar a lo largo de la geografía aragonesa. Sabemos y conocemos nuestros defectos, sabemos que tenemos mucho por hacer todavía. Dentro de nuestras posibilidades y un poco más allá, hemos pensado siempre en potenciar y destacar las virtudes de los creadores y creadoras del audiovisual aragonés. Hemos puesto en marcha proyectos atractivos que muestran nuestra pasión por el cine y todos sus oficios. Una exposición temática que habéis podido ver en Huesca, habéis podido ver en Teruel y que todavía podéis ver aquí en Zaragoza, denominada Sastrería Cornejo vistiendo el cine, que luego ha formado parte de... perdón, que me voy. Es que a veces las gafas, perdonad. Muchísimas gracias, señor Cornejo. No lo veo desde aquí, pero gracias por el apoyo. Ay, ahora le veo. Y que sin su fe en la academia no hubiera sido posible que hubiéramos podido realizar esto. Y con humildad también hemos aportado nuestro granito de arena a eventos nacionales tan mediáticos como los premios Forqué. Pusimos nuestro granito de arena en la organización de esos premios el enero pasado. También seguimos participando y apoyando otras entregas de premios, como por ejemplo pueden ser los premios de la música. Y este año vimos conveniente trasladar el premio al mejor videoclip que durante 6 años ha ido dando aquí en esta misma gala, porque creemos que su sitio natural es los premios de la música, pero sigue siendo un premio de la Academia. Y este año, tan orgullosos estamos de lo que aquí se está haciendo, que aparte de haber estado en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España presentando las nominaciones, pues se han visto todos los trabajos nominados en Madrid en la Cineteca. Hemos preparado con entrega y dedicación y respeto hacia los cineastas aragoneses profesionales y aficionados la gran fiesta del cine aragonés. De tal forma que de una manera u otra los que dedican su talento y su tiempo en vivir por y para el cine se sientan orgullosos de pertenecer a esta estirpe de Quijotes que contra viento y marea luchan por sus sueños. Porque cada uno de los miembros de la Academia tiene clara la misión de la Academia, que no es otra que impulsar, apoyar, defender, hacer crecer y difundir el audiovisual aragonés y a sus creadores, conseguir la máxima visualización y difusión del audiovisual aragonés a nivel global, alcanzar los más altos niveles de calidad y profesionalidad, ser altamente competitivos en todas las áreas frente al mercado nacional e internacional y hacer posible una industria audiovisual en nuestra comunidad que haga crecer a la nacional en todas sus áreas. Solo nos queda una espinita que tenemos clavada, es convencer de una vez por todas a las empresas privadas que invertir en cultura es hacer riqueza allí donde se ruedan películas, donde se ruedan videoclips, donde se rueda lo que sea del audiovisual. Y ya para finalizar, como somos buenos Quijotes, hemos querido destacar la presencia femenina en nuestro cine. Cervantes fue un adelantado a nuestro tiempo y en su genial novela la presencia de personajes femeninos es igual a la de los masculinos. Somos hombres y mujeres de nuestro tiempo y como tales nos relacionamos en un plano de absoluta igualdad. Debemos ir con la cabeza muy alta y sentirnos orgullosos desde la humildad,
pero con la arrebatada pasión aportamos lo mejor de nosotros mismos para que el cine español sea cada vez mejor. Talento no nos falta. ¡Viva el cine aragonés! ¡Viva el cine con mayúsculas! Y viva el cine y sus mujeres. Muchas gracias. Jesús, no te vayas. Quédate aquí. Gracias por las palabras. Bueno, es una alegría que este año el Simón de Honor sea para Gabi, para Gabriel Latorre, ese grandísimo actor con esta trayectoria tan intensa como actor que ha llenado cantidad de cines, de televisiones y muchísimos teatros, muchos escenarios. Creo que es un referente para muchos actores y actrices de Aragón. Así que entregan el premio al Simón de Honor María José Moreno, actriz y Simón de Honor del 2017, y Marta Ruiz de Antrivillán, vocal de Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas Españolas. Buenas noches. Cada día os agradezco el regalazo del año pasado. Estoy encantada de que se lo hagáis este año a Gabi, que es un hombre de cine que ama el teatro o un hombre de teatro que se siente como un pez en el agua en el cine. No lo sé. La verdad es que ha hecho un montón de películas, ha defendido un montón de personajes y hay una cosa que tiene Gabi, no solo compone personajes, compone paisanajes. Lo ves y ya sabes quiénes son los suyos y quiénes son los contrarios. Tiene dos cosas maravillosas, Gabi. Una cosa es cómo mira y otra cosa es cómo aguanta la cámara el puñetero. Si además habla sabiendo lo que dice y con gran elocuencia, ¿qué más se le puede pedir a un actor? Hay un término acuñado por las gentes de Hollywood que recoge a un grupo de maravillosos actores bajo esa cosa de secundarios imprescindibles. Ahí está ese genial, adorado por mí, Walter Brennan, William Macy y tantísimos otros. Y nadie mejor que nosotros sabemos que las películas las redondean los secundarios. Portoa. Irá a Portoa. Él sea contigo. Con tu nuevo aspecto, vas a tener que buscarte otro trabajo. Trajeron armas grandes.
Chicos, muchas gracias. Uf, qué difícil hablar ahora. La verdad, bueno, vamos a ver, me he preparado también una pequeña cosita. Yo la verdad es que, esperad que me tranquilice un segundo, que esto es muy duro. Ser actor ya es muy duro, de hecho, vamos. Pero pasar estos momentos, bueno, en primer lugar, gracias a la Academia del Cine Aragonés, gracias también a todos los compañeros y compañeras que ya veo que estáis ahí, que sois muchos y afortunadamente que haya actos como estos para los que nos podamos ver todos. Hay muchos compañeros que me han dicho, tío, te lo mereces, es que eres un actor grande, eres un actor tremendo. Y lo de tremendo quiero decirles que ya me he dado cuenta, tengo espejos, con lo cual, bueno. Pero yo antes era muy delgadito, estas cosas de la vida, bueno, ya me habéis podido ver, pero me gustaría que compartieseis conmigo un minuto y medio de la primera vez que yo me puse delante de una cámara. Fue nada más y nada menos que con José María Forqué y ocurrió una pequeña anécdota. Vamos a ver las imágenes y luego os lo cuento. Adelante, vídeo. Creo que dije que la primera vez que la vi fue en la fonda donde me había ido a vivir después de la discusión con mi padre. Sí, don Santiago. Por fin, tras muchos días de mirarla y observarla, porque yo, sabe usted, en el fondo soy muy tímido, me decidí a seguirla. Ese dependiente atento era yo. Era mi primera vez. En la escena estaban, como se puede ver, Adolfo Marsillat, Verónica Forqué y Luisa Gabasa, que era quien la acompañaba en esa escena. Y realmente, bueno, yo era mi primera vez en un rodaje y vi que daban órdenes y había focos y la cámara y tal. Yo era un apasionado del mundo del cine. Pero vi que ya decían motor, cámara. Y a mí nadie me había explicado qué leches tenía que hacer yo allí. Digo, pero ¿cómo voy a parar esto si es una cosa de Forqué, una producción de estas grandes? A Ramón y Cajal, por cierto. Y ya dije, bueno, si no lo digo voy a quedar como un tonto. Con lo cual dije, un momento, señor Forqué, antes de que dijese acción, ¿yo qué hago? Con lo cual todo el equipo soltó una carcajada porque el último mono del rodaje resulta que paraba él mismo, ¿no? Bueno, siempre me ha apasionado la interpretación desde que de pequeñito, de adolescente, me llevaron al teatro y me enamoré totalmente de esa magia, de ver unos actores ahí en vivo haciéndote vivir historias, bueno, de aquellas que te quitaban el sentido. Después me fui formando viendo pues un poco los estudios 1, porque aquí no había escuelas, como ha dicho antes Carmen Gutiérrez, y no había escuelas, y hablar de escuelas era surrealista, escuelas de arte dramático, me refiero, naturalmente. Al poco tiempo conocí a Pilar Delgado. Pilar Delgado fue una mujer maravillosa, una actriz increíble, con la cual aprendí todo lo que sé, aprendí los secretos del teatro y sobre todo a saber estar en un escenario. Pero a mí lo del cine era un gusanillo que me picaba y siempre que algún rodaje se acercaba a Zaragoza, yo iba por si acaso. Hacían un pequeño casting y me podía apuntar y saltaba un papelito, no sé, lo que fuese. Bueno, pues de ahí vino precisamente el que pudiera trabajar en Requiem por un campesino español, en La Vaquilla, hay Crónica del Alba o en Las aventuras del barón Munchausen con Terry Gilliam. Con lo cual la cosa no iba mal. Pero mi vida cambió cuando de repente un buen día sonó el teléfono y era Fernando Trueba, que me había... Bueno, me lo habían presentado hacía un tiempo y el tío no se le había ido mi rostro de la cabeza y decidió llamarme para poder trabajar en el año de las luces. Bueno, pues ahí, evidentemente, para mí eso fue, o cogía ese tren o lo perdía ya para siempre. Con que nada, me fui a Madrid
y allí que comenzó la cosa. Entonces, bueno, a través de esa película me vieron unos directores que a su vez, pues poco a poco me fueron llamando, y algunos de ellos, quiero recordarlos, es pues Fernando Trueba, David Trueba, Fernando Colomo, Gonzalo Suárez, Vicente Aranda, Pedro Almodóvar, José Luis Cuerda, Terry Gilliam, José María Forqué, Juan Antonio Bardén, Luis García Berlanga, Antonio Mercero, Ferran Gómez, Mario Camus, en fin, no sé si conocéis alguno, pero bueno, más o menos, vamos a ver. Bueno, siempre se ha dicho que lo de ser profeta en tu tierra pues es muy difícil, ¿no?, en tu propia tierra. Y yo, fijaros que inocente de mí pensé, dije, bueno, yo después de todo este bagaje, en Aragón algún día me darán algún papel así importante. Y alguno ha habido, no digo que no, pero qué poquitos, de verdad. Vamos a hacer cine aragonés, hacer patria entre todos y a levantar esta cosa y que todos podamos presumir de que en Aragón existe una forma de hacer cine y vamos a enseñarlo al mundo, que es muy, muy, muy importante. Bueno, pues y aparte de eso, que es que realmente en nuestra tierra tenemos gente muy válida, tanto a nivel técnico como a nivel actoral, que lo estamos viendo. Es el caso de Carmen Gutiérrez, por ejemplo, una gran actriz, excelente actriz, que bueno, pues lleva ya en Madrid pues tantos años como los que llevé yo cuando me fui, y luego ya volví, porque realmente la tierra tira mucho. A mí, por lo menos, la tierra me tira mucho. Pero quiero decir que, bueno, toda esa gente está trabajando en series, en películas, en tal, y aquí se les llama poquísimo. Por favor, vamos a abrir fronteras, vamos a hacer que esto cambie un poquito. Y ya por último quería dar dos agradecimientos. Decir que hay una persona de los que trabajan en la gala, son muchas las personas que han trabajado en esta gala, muy duro, pero realmente muy duro, porque lo he visto y sé lo que hay. Pero hay una persona que siempre está ahí trabajando en el anonimato, digamos, los que no salen en la foto. Ya hablo de Santiago Fuster, que quería tener un pequeño recuerdo con él en este momento. Me parece un compañero excelente. También quería tener un recuerdo muy especial para otro compañero con el que compartí muchísimos escenarios, rodajes, giras y 1000 aventuras por medio mundo. Santiago Meléndez. Y por último, quiero dedicar este simón de honor a mis padres, que siempre me apoyaron para que pudiera cumplir mi sueño, ser actor. Gracias. Perdona, que llego tardísimo. 20 minutitos, compañera, llevo buscándote, ¿eh? Te estás superando. Lo sé, tienes razón, pero me ha pasado algo muy fuerte, Jacobo, muy fuerte. Ya puede ser importante. Que me han dado la ayuda para la película. Toma. ¿En serio? Te lo juro. Sí. Sí, porque no sabemos cuándo... ¡Qué fuerte! Oye, es que yo ya sabía, cuando éramos compañeros de clase, que tú ibas a llegar muy lejos. Pues que no me lo creo, ¡Qué pasada! Y todo gracias a la nueva ley. Uy, ¿qué ley? La ley del cine, ¿cuál va a ser? Mira, desde el ICA... ¿Desde dónde? Jacobo, el ICA, el Instituto de Cinematografía. Vale. Bueno, desde el ICA se están intentando potenciar los puestos femeninos en responsabilidad. Oye, pero eso es un poquito discriminatorio, ¿no te parece? No, a ver, es una discriminación positiva y necesaria. Porque durante muchos años ha sido al revés. Vale. ¿Sí o no? Nosotras hemos sido discriminadas de manera negativa. Ya. Entonces, ahora un poquito de discriminación positiva ayuda a compensar, ¿entiendes? Vale, al vale. menos hasta que alcancemos esa igualdad. Oye, ¿y esa ley cómo funciona? Pues eso, como quieren potenciar los puestos femeninos en responsabilidad, han variado el baremo.
Y como puestos de responsabilidad, porque en una película trabaja muchísima gente, vete tú a saber de qué... Jacobo, puestos de responsabilidad, dirección, producción ejecutiva, guión. Claro, y tú en esta película eres directora y guionista. Eso es. Y cuento con mi equipo de mujeres en producción y en dirección. Ojo, y de hombres. A partes iguales todos en el mismo barco. Oye, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que me parece A estupendamente mí que la también. cultura ¿La machista solución? nos ha mantenido separados durante un montón de tiempo. Claro. Y oye, que viene al tema un papelito cae, ¿no? Hombre, Jacobo, yo creo que eso ni se pregunta. Yo que te digo siempre, que eres un pedazo de actor. ¿Eh? Y además sabes una barbaridad del tema. Que me ayudaste un montón con el guión. Es que a mí ya sabes que la figura de Elena me encanta. Y además que me parece una injusticia que le cargasen a ella el muerto de causar la guerra de Troya. Hombre, Es que a uno, y como ¿eh? si fuera A uno. poco, haber nacido de la coyunta de Zeus, transformado en cisne con una mortal. Toma tu rol, toma. Que por cierto, es lo mismo que lo de Dios transformado en paloma con la Virgen María. El mismo Dios, la misma fijación por las mujeres de otro y la misma perversión aviar. Pero ¿cómo se nos ocurren estas cosas? Así aquí improvisando un poco de teatro. Es que Así. somos un equipazo tú y yo. Sí, Bueno, eso es verdad. tú y yo y toda la gente que está hoy aquí. Aquí hay... Jacobo, que vamos a hacer un largo, pero largo. Oye, ¿ya tienes a tu Elena? No, todavía no. Ah. Pero se me ocurren varias, ¿eh? Porque yo aquí huelo muchísimo talento. Aquí hay calite. Pero, ojito, que voy a hacer un casting, ¿eh? Eso. Tú haz un casting y de París, yo. Jacobo, Ay. no te flipes porque se supone que París era el hombre más guapo del mundo. Oye, perdona que ¿Y te diga, tú? pero mi tía Pili, cada vez que me ve es lo que me dice, ¿eh? Una mujer con muchísimo criterio, Ya, también te pero lo es digo. que tu tía Pili te quiere muchísimo, Jacobo, No, ya, muchísimo, y no me sirve tu tía Pili. No, pero a mi primo Jesús también le quiere mucho y no le dice nada. Qué tonto eres. No, está que tú no lo estás viendo, pero que es que vamos a llegar hasta el infinito y más allá. Por cierto, ¿sabes dónde no vamos a llegar? ¿Dónde? Porque al cine, porque has llegado Pues tarde. verdad. Espera, que por cierto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver Western, de Valeska Grisbach. ¿Y esa quién es? Pues una directora alemana que a mí me encanta. Bueno, su anterior película, no sé si la conoces, se tradujo como Longing. No. Una joyita. Y yo creo que esta tiene una pintaza. ¿Y esta de qué va? ¿De qué va? Pues mira, va de un grupo de obreros alemanes que llega a un pueblo búlgaro para construir una central hidroeléctrica. Pero lo interesante, por lo que yo he leído, es que hace como una reflexión sobre el machismo. Pero no en relación, como siempre, a los hombres y a las mujeres, en relación al poder. Pues mira, que me está apeteciendo verla. ¿Verdad? Oye, pues me parece buen plan, ¿no? A mí no se me ocurre un plan mejor para celebrar esta buena noticia. Oye, que sí. Jacobo, qué contenta estoy. Pues anda que yo. Que me Y luego nos vamos a tomar que me vas a dar un unas cañitas. papelito ahí en la peli y yo estoy contento. Oye, una cañita que después no me quedo. Gracias a estos dos jóvenes actores, Jacobo Castanera y Silvia García. Bueno, y vamos ya casi con el final de los premios. Este es el premio al mejor documental, cronistas de nuestro tiempo. Gracias a ellos, pues vemos cómo va el devenir de la vida. Entregan el premio a mejor documental Fernando Ribarés, consejero de Cultura, Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, y Laura Torrijos, ganadora del premio Jóvenes Creadores Aragoneses. Buenas noches, buena noite. Os nominaos ao mellor traballo documental, las personas nominadas para el mejor documental con tanto talento local son... Aunque más primitiva que cualquier ciudad europea, más incómoda y más insalubre, como él decía, se lanzaba al vacío. Gurs era prácticamente, salvo para especialistas, un tema desconocido hasta hace muy pocos años. Cuando lo hemos... Jugar con nuestro cuerpo para poder estar, digamos, para que las notas salgan. Palabra. Del latín parábola. Y el premio es para...
Buscando a Geneva, de José Manuel Herraiz. Bueno, buenas noches. La verdad es que no me lo esperaba, estoy muy contento. Quisiera, en primer lugar, dar las gracias a la Academia de Cine Aragonés por existir, por crear estos premios y por tener el arrojo y la generosidad de dedicar su tiempo a fomentar el cine aragonés. Quisiera dedicar este premio a mis protagonistas femeninas, a Geneva, por supuesto, que está ahora mismo en Mali, a Sofía, que también está en Mali, y me quiero acordar de mi familia, de mi mujer Charito, de mi hijo Manuel, que está allí casi dormido, o dormido del todo, el pobrecito. Así que me he pasado un poco en traerlo. Y no quisiera acabar sin decir que quizá este premio está un poco incompleto si no veis mi película. Yo quiero que veáis mi película, quiero que aparezca un distribuidor zaragozano, valiente, oscense, turolense. Yo me quiero poner el traje de Gáez Caurresti y pasear por los pueblos de Aragón con mi película para que tenga la mayor difusión posible, porque solo así este premio es completo, ¿no? Muchas gracias y hoy os quiero a todos, a todos, a todos. Gracias. Gracias. El último premio de la noche, el cortometraje. Son quienes nos cuentan las historias y los responsables de nuestro relato cultural. Y hablando de cultural, antes se me ha olvidado saludar a Maite Pérez, una gran protagonista de nuestro mundo cultural aquí en Zaragoza, que es la consejera de Educación, que no la había visto. Y como mujer, hoy me sentía un poco mal y ahora que la he visto, bueno, ya esto solucionado. Pasamos a la entrega del premio a Mejor Cortometraje con Maite Pérez, consejera de Educación y Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, y José Ángel Guimerá, vicepresidente de la Academia del Cine Aragonés. Buenas tardes, noches. Es un placer estar acompañado de una mujer que como sabéis, ha hecho que en el último año se hayan como multiplicado hasta por 5, ¿no?, las ayudas al cine. O sea que eso es algo que hace que esto pueda cambiar. Buenas noches, es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Felicidades a todos los premiados, a los nominados. Felicidades a la ACA por organizar esta magnífica gala. Y yo tengo que decir, y soy muy breve, que estoy tremendamente orgullosa como mujer, como política y como aragonesa. Porque pertenecer a un gobierno que ha apostado por invertir en cultura de verdad. Invertir en tanto talento, tanta creatividad que tenemos en Aragón merece la pena y hoy aquí en esta gala lo estamos viendo. Así que me siento tremendamente orgullosa de lo que hemos visto, de compartir esfuerzos, anhelos, problemas que también, pero de compartir un objetivo común, que es hacer una sociedad mejor a través precisamente de la cultura. Así que muchísimas gracias y felicidades. Y vamos ya a los nominados al mejor cortometraje de los premios Simón. Son Teresa. Este es Pedro, mi marido. Iván. ¿Qué me ha dejado? No me jodas. Lo que dices. Me ha dejado. Pero ¿y eso, Perica?
¿Y cuándo pensabas que Bueno, y el hola, ganadora, bueno, en este caso será él, porque es un cortometraje. Al mejor cortometraje es Los hombres del verdad no lloran, de Lucas Castán. El mejor premio o el mejor regalo que me han dado a mí con este cortometraje es el día que reuní a todo un equipo para poder contar una historia que era para mí muy importante, muy personal, ¿no? Y es una cosa que vi durante el rodaje y entendí una frase que me habían dicho, que es que a veces dirigir bien es quedarte a un lado y dejar a los profesionales que hagan su trabajo, ¿no? Entonces, por ese motivo, Academia del Cine Aragonés, os doy las gracias, pero no por mi parte, sino por parte de mi equipo, porque este premio es de ellos. Muchas gracias. Y quiero también nombrar a Isabel, a Gaiska, a Gala y a Miguel, que son los directores de los cortometrajes que estaban hoy aquí también compitiendo con Los hombres de verdad no lloran, porque son 4 trabajazos también. Y bueno, al final un premio no hace mejor o peor a un cortometraje realmente o a cualquier otro trabajo, y tenéis que estar orgullosos del trabajo que habéis hecho. Bueno, la gala va llegando a su fin y yo me he sentido muy a gusto en esta gran familia, que como en todas las familias pues hay de todo. Un padre que hará todo lo posible para que su hijo vuelva a sonreír. Un matrimonio que quiere un gato pero esconden muchos secretos. Un hombre que pondrá en cuestión sus valores más básicos por culpa de la sequía. Chicas jóvenes a punto de graduarse que todavía sienten vergüenza. Una madre y un hijo que se dan cuenta que aún se quieren en extrañas circunstancias. Hombres, mujeres, niños, abuelos, que no despertarán una mañana de invierno. En fin, muchas historias en esta gran familia y mucho talento también en esta tierra. Ahí fuera hay un montón de historias reales que todavía no han sido contadas. Creadores y creadoras, tenéis una oportunidad de oro para salir afuera, explorarlas y filmarlas. Y si esta gala ha comenzado con amor, esto debe también continuar con más amor. ¿Estoy oyendo algo por ahí? Perdona. Amor, yo quisiera añadir algo. ¿Perdón? Que me gustaría añadir algo. Ah, bueno, quien quiera hablar ahora, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, con todos ustedes, Esther Gotor, actriz, guionista y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas. Nosotras somos cine. Nosotras somos cine. Pero no queremos un cine cojo. Tampoco queremos medias miradas. No. Nosotras queremos que se nos vea con la misma profesionalidad y que se nos den las mismas ayudas que se le dan al resto de los hombres. En la gala de los Goya no hace mucho, no sé si recordáis que se inundó aquello de una marea roja. Pues hoy vamos a iluminar la gala de la misma manera. Abanicos arriba, porque nosotras somos cine. Bueno, cada vez más mujeres realizadoras se suman a sus compañeros realizadores. No quiero terminar sin antes desear
un buen recorrido a todos los trabajos que veremos al año de compañeras de Ana García por Habitación 110, Estela Gotor Natalia Gomera por La Marca y Vicky Calabia con Natividad Zaro en Voz Alta. Mucha suerte también para ellas. En fin, cada vez las mujeres hablamos más por nosotras mismas. Si la gala ha comenzado con amor, que acabe con más amor, que se inunde este escenario de amor. Es el momento de la foto final. Invito a todos a que suban al escenario ganadores, entregadores, miembros de la Academia y, por supuesto, a todas las personas que han hecho posible esta gala. Y nada más. Enhorabuena a los premiados, podéis subir, enhorabuena a los premiados, hasta el año que viene. Ha sido un placer estar aquí y nos vemos en la 8ª edición de los Premios Simón.